Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de Beni Américas. Comenzaremos en un minuto para darle tiempo a todos los inscriptos a conectarse. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, mi nombre es César Iliano y soy el director de contenidos de Beni Américas. Quiero darles la bienvenida a todos a este webinar en el que analizaremos el panorama de inversión para proyectos de infraestructura en la región y los planes de CAPEX de algunos de los principales grupos privados con intereses en Latinoamérica. En primer lugar, voy a mostrarles una serie de láminas que muestran el contexto general en que se encuentra la industria en diferentes países. Luego, nuestro Managing Editor, Sebastián Pérez Ferreiro, mantendrá una conversación con los corresponsales de infraestructura de Beni Américas. Ellos están día a día en contacto con actores clave del sector y tienen el pulso de lo que puede pasar con los grandes proyectos y programas de gobierno en la región. Quisiera recordarles a todos los participantes que sus micrófonos están apagados. Pueden hacer preguntas durante el webinar escribiéndolas en la caja que aparece en el costado derecho de sus pantallas. Bueno, como dije, voy a presentarles algunas láminas con el contexto general de la región y quería comenzar con Brasil. Perdón, con el contexto general. La pandemia evaporó la demanda de servicios de transporte, como todos ustedes saben, con un efecto devastador en los ingresos por concesiones. También las cuarentenas estrictas en muchos países impidieron y aún traban el progreso de los proyectos de construcción. Si bien los gobiernos no paralizaron por completo sus proyectos, de hecho muchos pretendían impulsar el gasto de infraestructura el año pasado como una herramienta para empujar la recuperación, los calendarios de licitación obviamente se han visto afectados y hay demoras en muchos países. En 2021, los gobiernos de las economías más grandes de América Latina continúan tratando de impulsar sus planes de infraestructura y se espera que la región goce de tasas de crecimiento económicos muy sólidas. Sin embargo, estas tasas de crecimiento no serán suficientes para recuperar los niveles pre-pandemia, pero sí debieran permitir ver un aumento importante en la actividad en algunos países. Ahora sí mostraremos una serie de puntos positivos y negativos para la industria en algunos de los países de la región y luego dará comienzo el panel de debate. Ahora sí voy a Brasil. En la mayor economía de la región, según la base de proyectos de Beni Américas, existen actualmente proyectos en etapa de licitación por casi 16.000 millones de dólares, al tiempo que el gobierno busca acelerar el plan para concesionar y privatizar 115 activos que involucran inversiones totales por unos 66.000 millones de dólares. El efecto negativo en este caso puede llegar por el lado financiero, dado que el país está embarcado ya en un proceso de alza de tasas de interés. En México hay planes oficiales, hay anuncios, hay proyectos y hay acuerdos de inversión firmados. Sin embargo, la serie de intervenciones políticas y reformas que impulsa el gobierno han generado incertidumbre acerca del futuro de muchos de esos proyectos. La última versión del Plan Nacional de Infraestructura incluye 68 proyectos en 2 fases. Eso es mucho menos que los 146 del plan presentado en 2019. Y todavía los inversionistas están a la espera de un demorado tercer paquete de proyectos. En Chile, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas es un 33% mayor que el del 2020 y está apuntando principalmente a obras viales, sistemas rurales de agua potable y concesiones. El gobierno busca alcanzar los 4.700 millones de dólares en licitaciones de concesiones este año, aunque han habido reclamos del sector privado por las demoras en las subastas. Y por otro lado, el país está ahora por iniciar un largo periodo de elecciones para aprobar una reforma constitucional, a lo que se suman las elecciones presidenciales de noviembre, y eso obviamente mete un poco de ruido político a todo el proceso.
En Colombia las prioridades para este año son los programas de concesiones 4G y 5G, como viene pasando ya hace bastante tiempo. En el 4G, la meta de este año es terminar 7 vías valoradas en 4.300 millones de dólares, y en 5G se ha subastado una cartera, mientras que otras 2 están en etapa de precalificación. Una publicó sus documentos preliminares de licitación y el resto está en fase de estructuración. El punto negativo en este caso es que aparecen cada vez más voces criticando el real aporte a la economía que han traído las obras del 4G ya concluidas. En Perú, como todos saben, el país vive una gran incertidumbre por la enorme polarización que se presenta para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de junio. Aún así, el plan de la Agencia por la Inversión es adjudicar 11 contratos de APP por un valor total de 2.500 millones de dólares. Para la línea 3 del sistema de metro de Lima, 7 países han presentado propuestas no vinculantes y se espera que en abril se dé a conocer el adjudicatario, por lo que, digamos, en rigor de verdad le queda un día para el final de ese plazo. La línea 4 del metro también se adjudicará en virtud de un contrato gobierno a gobierno en el corto plazo, y ambas líneas de metro comenzarán a construirse en 2022. Finalmente, Argentina. Las obras de infraestructura son la gran apuesta del gobierno para intentar reactivar la economía, y existe un programa de 432.000 millones de pesos, unos 4.718 millones de dólares para este año. Pero bueno, como los que han seguido la historia argentina en los últimos 10 o 20 años sabemos, el gran obstáculo para el país sigue siendo conseguir financiamiento internacional debido a las restricciones a la compra de dólares y al giro de divisas al exterior que impuso el Banco Central en 2019 y que se han intensificado el año pasado. Por otro lado, la pandemia además es una amenaza latente de más restricciones de movimiento que podrían obviamente dañar la actividad y los proyectos que sí pueden avanzar. Bueno, terminado este breve contexto general, pasamos ahora a quienes estuvieron investigando y preparando el reporte de CAPEX de 2021. Van a estar contándonos qué otras señales están viendo en los distintos países. Sebastián Pérez Ferreiro, nuestro Managing Editor, va a estar moderando el debate. Los dejo con él. Muchas gracias, César. Nos acompaña hoy el equipo de reporteros de BN Américas que cubre el sector en la región. Les presento a Javiera García, encargada de infraestructura en el Cono Sur, Rogerio Gelmayer, que además de cubrir infraestructura es nuestro jefe de buró en Brasil, Ariel Rodríguez, a cargo del mercado mexicano, y Hernán Dobri, que cubre Argentina. Javiera, comenzamos contigo. En Chile se está hablando de una inversión récord en obra pública con inicios de obra que triplican los del año pasado. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Hola Sebastián, muchas gracias. Bueno, en ese sentido, lo que quiere hacer el Ministerio de Obras Públicas, en lo que se refiere en obras financiadas por el fisco, quieren iniciar proyectos de más de 2.500 proyectos que tienen un valor combinado de 5.300 millones de dólares. Y eso triplicaría todo lo que se inició durante todo el 2020. Y esto es en parte gracias a básicamente un récord de licitaciones que se hizo el año pasado. Se licitaron en total 2.307 contratos por 3.000 millones de dólares, especialmente en diciembre, donde hubo muchísimas licitaciones, cientos, de hecho, sobre todo en lo que fue la dirección de vialidad, que es la oficina del MOV que maneja todos los contratos carreteros y pavimentación que no están cubiertos por concesiones. Y de hecho, ya van en buen pie para cumplir la meta de inicios de obra. Ya para el final del primer trimestre ya habían empezado proyectos por un valor de 921 millones de dólares. En el primer trimestre de 2020 esa cifra solamente se había llegado a 361 millones de dólares. Y para eso el Ministerio de Obras Públicas lo que está haciendo es trabajar un poco con la Contraloría, porque siempre ha habido como un poco de varias críticas al respecto, porque la Contraloría tiene que revisar, que aprobar las bases de licitación y también tiene que aprobar lo que es al final el informe de adjudicación, y eso de repente también puede retrasar un poco los procesos. De hecho, una de las críticas que había aparecido al sector privado era cuánto se demoraba entre la presentación de ofertas y el informe de adjudicación. Ahora, lo que mencioné también sobre licitaciones, ese ritmo acelerado también se ha mantenido durante lo que va este año. Por ahora solamente tenemos datos de enero y febrero, y en cada mes un poco menos de 200 millones de pesos se licitaron, pero eso incluso eso dobla ya lo que es
lo que fue enero y febrero del año pasado. Bien, Javi. Rogerio, continuamos contigo. ¿Cuáles son las expectativas para la infraestructura en Brasil frente al desafiante escenario pandémico, además de las cuestiones económicas y políticas que enfrenta el país? Ok, olá a todos, olá Sebastián. Lo que hemos visto acá, apesar de las continuas dudas en frente de la pandemia, los problemas políticos y económicos en Brasil, es que el cronograma de concesiones para proyectos de infraestructura acá ha avanzado. Las concesiones que se sucediendo este año forman parte de una agenda de gobierno que se construyó hace unos años atrás, aún bajo la gestión del expresidente Michel Temer, entre mediados de 2016 y finales de 2018. Y esto ya ha avanzado, lo que debe garantizar nuevas inversiones en infraestructura. Es importante recordar que los contratos de concesión en Brasil, a pesar de ser contratos a plazo con más de 30 años de vigencia, exigen que la mayoría de las nuevas inversiones se realicen en los primeros años de los contratos, por lo que deberemos ver avances en proyectos, en contratación de servicios inmediatamente después de la firma de estos contratos. Muy bien, una noticia alentadora. Entonces, Ariel, el Programa Nacional de Infraestructura en México fue uno de los grandes anuncios del gobierno de López Obrador, pero ha sufrido retrasos. ¿En qué quedó el plan de inversiones públicas? Hola Sebastián, ¿qué tal? Sí, como lo indicas, el Plan Nacional de Infraestructura fue presentado nuevamente bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo último que se presentó fue un plan nacional de 525,000 millones de pesos o 26,000 millones de dólares en inversiones mayoritariamente privadas. Este plan, sin embargo, solo incluye 68 proyectos que, como tú lo mencionabas en tu introducción, son muy pocos para lo que el gobierno quiere, que es reactivar la economía. Se esperaba que se presentara un tercer paquete de proyectos de infraestructura, que la mayoría requieren de asociaciones público-privadas, en marzo o febrero de este año, y pues no ha pasado. Para empeorar las cosas, México se encuentra ahorita en un proceso de elecciones. Tendremos elecciones de la Cámara Baja, algunas locales, de gobernadores estatales en junio, y esto ha retrasado aún más el Plan Nacional de Infraestructura, y bueno, ha abierto una ventana de especulaciones de si se llegará a presentar un tercer paquete, un cuarto paquete, que tanto se está priorizando en inversión de infraestructura, o si se llegará a retomar estos proyectos que en el 2019 se habían presentado, pero pues nunca se concluyeron, nunca se formalizaron en contratos de construcción. Muy bien, gracias Ariel. Hernán, ¿en qué estado se encuentra el sector en la Argentina y cuáles son los problemas que enfrenta en medio de la crisis que vive el país? Como lo dijo César recién, o sea, el gobierno tiene un plan de infraestructura por delante, pero el gran problema es conseguir financiamiento. Argentina, en la situación que se encuentra actualmente, tiene cerradas todas las vías de financiamiento internacional por las restricciones cambiarias y de transferencia y de giro de divisas al exterior, con lo cual queda supeditado o a horas muy chicas que pueda financiar con los propios pesos que emita el Banco Central y que formen parte del presupuesto nacional, o conseguir que tengan inversores más pequeños que puedan poner el propio dinero, o, por ejemplo, los casos de hidroeléctrico que tengan fondos propios que generen obras que ya tenían anteriormente, como otras represas, que le permitan hacer eso. Si no, está terminando en manos de China y o Rusia, que son los países que se muestran como posibles financiadores, aunque hasta ahora no han concretado ninguno de los proyectos. Bueno, ya vamos a hablar de China, del rol de China en Argentina, pero primero, Javiera, volvemos contigo. Con un escenario de tan alto riesgo político en Perú, donde ya sea el candidato de extrema izquierda Pedro Castillo como el de extrema derecha Keiko Fujimori enfrentarán a un Congreso fragmentado, ¿qué expectativas hay en torno del sector de infraestructura? De hecho, hoy en el boletín
matutino de Business News Americas hablábamos sobre el peligro que representa Castillo para las asociaciones públicas privadas y la postura de proinversión. Cuéntanos, Javi. Ya, primero voy a aclarar un poco respecto a esa nota. No sé, proinversión técnicamente no se refería a Castillo por nombre, ellos estaban simplemente hablando del momento político, por así decirlo. Ahora, lo que ocurre en Perú es que no solamente tenemos una elección presidencial extremadamente polarizada, también tenemos un Congreso extremadamente fragmentado. O sea, cualquier cambio regulatorio en el que tenga que hacerse por el Congreso podría verse como muy obstaculizado, porque hemos visto al Congreso de Perú actuando casi por cuenta propia, independiente de quién sea el presidente últimamente. De hecho, ha habido críticas de algunas autoridades de gobierno antes, incluso durante, antes y después de todo lo que ocurrió con Vizcarra, que criticaban al Congreso por aplicar medidas consideradas de corte populista en lo económico. Así que va a ser interesante ver cómo ese Congreso permite o bloquea al siguiente presidente en lo que se refiere a temas de infraestructura, porque Fujimori, por una parte, quiere como continuar un poco con el sistema que está actualmente, pero obviamente con énfasis en acelerar el proceso de adjudicaciones, porque es notoriamente lento, especialmente en lo que se refiere a asociaciones público-privadas. Y luego tenemos a Castillo, que parece que está actuando con un poco más de cautela. Lo hemos visto en la última semana haciendo un par de declaraciones que no quiere parecerse a Chávez o a comunistas siquiera. Pero por otra parte tenemos la plataforma de su propio partido, Perú Libre, que literalmente llama a proinversión organismo perverso y llama por la revisión de todas las concesiones existentes de infraestructura. Pero ocurre lo siguiente, esas concesiones se licitaron bajo estándares internacionales y bajo tratados internacionales de inversión. Por tanto, tratar de liquidar esas concesiones unilateralmente podría meter a Perú en un problema extremadamente grande en términos de arbitraje. Muy bien, muchas gracias. Rogerio, ¿qué podemos esperar de los grandes conglomerados de la construcción en Brasil este año, como Odebrecht, que ahora es conocido como Novonor, Andrade Gutiérrez y CCR, entre otros? Así, en general, Sebastián, hemos visto que las empresas han encontrado un escenario relativamente positivo en la búsqueda de financiamiento en el mercado financiero local e internacional. En los primeros meses de este año vemos un aumento de los intereses cobrados por los bancos brasileños a empresas y particulares. Pero las empresas hasta ahora han logrado evitar una tasa de interés más alta en los empréstamos bancarios al optar por operaciones en la bolsa de valores. Un factor importante hoy es que los grandes conglomerados constructores locales como Odebrecht, entre otros, no son tan grandes como antes. Hemos visto poco a poco que algunos proyectos están empezando a ser asumidos por otras empresas, algunas de ellas más pequeñas e incluso gigantes extranjeras, como la española Acciona, que está muy activa acá en interesantes proyectos de infraestructura. En otras palabras, hoy el mercado de infraestructura en Brasil ya apunta a una participación más diversificada de participantes. Muy bien. Ariel, volviendo a México, ¿cuál es el avance de los megaproyectos del gobierno de López Obrador? El Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y el corredor ferroviario de Tehuantepec. Claro que sí. Los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador continúan, no solo financieramente, pero también físicamente. El presidente se ha comprometido a entregar estos proyectos antes de que salga de la presidencia en el 2024, pero de hecho ninguno de estos proyectos va a ser concluido hasta el 2024. Todos ellos se espera que entren en operaciones antes del 2023. De hecho, el primer proyecto que se espera que ya empiece operaciones es el famoso aeropuerto de Santa Lucía o el aeropuerto Felipe Ángeles que la Secretaría de Defensa construye en el Estado de México. Ese aeropuerto se espera que ya empiece operaciones en marzo del 2022. Entonces, ¿qué está pasando con los megaproyectos? Pues continúan.
El presidente nunca dejó de construirlos pese a la pandemia, hubo muchas críticas por eso. Lo único malo que vemos en estos megaproyectos es de que no han ayudado mucho a levantar al sector privado, al sector de la construcción. Su impacto en el sector ha sido mínimo y ya no hay más contratos, ya llegaron a su límite, ya entregaron los contratos a los pocos privados que se beneficiaron de estos proyectos, ya recibieron un contrato y ya no habrá más que esperar sobre estos proyectos en el futuro. Ok, ya vamos a hablar de los privados en México, pero ahora Hernán, ahora sí cuéntanos qué rol cumple China hoy en el sector de infraestructura argentino. El rol de China es un rol importante, más que nada en todo lo que tiene que ver con el sector ferroviario. No olvidemos que el presidente Alberto Fernández tenía planeado un viaje en mayo para viajar a China y llevaba, la idea todavía no está concretado, ni si se va a hacer, ni si se hará pronto, pero llevaba en su carpeta ahí varios proyectos de infraestructura como líneas de alta tensión, el tren norpatagónico, o sea, el tren que va hacia Vaca Muerta. Tenían bastante expectativa. El tema de China es que ofrece la posibilidad en general de financiar ellos los proyectos con tasas bajas. Entonces eso se abre una posibilidad, pero hasta ahora, y le han dicho en reiteradas oportunidades al gobierno, que incluso China espera que Argentina cierre un acuerdo con el FMI para poder concretar cualquiera de estos proyectos de gran financiamiento, y es por eso que hasta el momento no se ha concretado ninguno de ellos, salvo cosas muy chicas o que puede pagar el gobierno, como algunas cuestiones de repuestos y de recambio de equipamiento de los trenes, de algunas líneas de trenes de carga que tiene en este momento el país. El problema grande es que no hay fecha certera todavía para un acuerdo con el FMI. En su momento se quería para mayo, después se pateó. No olvidemos que Argentina, al igual que pasa con Perú y otros países de América Latina, están en un proceso electoral. En octubre hay elecciones de medio término en el país y el oficialismo no quiere aparecer firmando un acuerdo con el FMI porque es el enemigo para el gobierno, con lo cual sería muy poco políticamente correcto para aparecer firmando un acuerdo antes de octubre. Eso hace pensar que este año estaría casi perdido, porque pasaría todo para el año que viene y todos estos proyectos de infraestructura que se pudieran dar con China o con otros países, porque si llegara a un acuerdo con el FMI, Argentina pudiera levantar las medidas que tiene cambiarias, podría permitir el ingreso de otros países o de otros sectores de financiamiento. Hoy China es la única vía y alternativa que tiene para poder concretar algo. Muy bien. Javiera, ¿cuáles son las oportunidades para los inversionistas en el sector colombiano? Bueno, como se menciona en el informe, las dos prioridades del gobierno colombiano a nivel nacional son, primero, las autopistas 4G, que estaban un poco trabadas al momento de que la administración de Iván Duque llega en 2018, y la otra son las licitaciones de los programas de infraestructura 5G. Ahora, como la 5G tiene una diferencia particular de las 4G, es que no solamente son autopistas, tenemos también trabajos de dragado y también aeropuertos en adición a las autopistas. En ese sentido, ya se espera que se termine una buena cantidad de autopistas 4G dentro de este año, y al mismo tiempo ya se están licitando algunas de las 5G. Ahora, este proceso no ha estado exento de demoras. Por ejemplo, en estos momentos ya hay 2 licitaciones de dragado que técnicamente están suspendidas en medio de precualificación, que son la APP del Río Magdalena, que es un nuevo contrato distinto al que se licitó en 2014 y se adjudicó a Ana Belena y luego se canceló en 2017. La otra que está suspendida es el dragado del canal del Dique, cerca de Cartagena de Indias. En ambos casos, lo que ha dicho las autoridades es que están tratando de hacer la regla un poco más clara. En el caso, por lo menos, del Río Magdalena, han reconocido que literalmente en el proceso de revisión de las bases quitaron una página entera de requerimientos de forma a hacer la licitación un poco más rápida,
pero de todas formas, pese a estas demoras, están apostando a licitarlas dentro de este año. Fuera un poco de lo que es concesiones, también tenemos todas las obras que son parte del programa Compromiso por Colombia, que es un programa de reactivación económica que además de obras incluye también algunas medidas de apoyo a medianas y pequeñas empresas, incentivos al empleo y cosas parecidas. Tenemos ahí las obras del plan de vías por legalidad. También se han adjudicado proyectos de infraestructura vial bastante grandes como el corredor San Francisco-Mocoa, que inició trabajo la semana pasada, y la red de accesos para el túnel del Toyo en Antioquia. Y este programa también va a incluir lo que es el componente de agua, que son algunos anuncios que se han hecho en ese contexto, son 18 proyectos de agua. Ahora, una cosa que hace un par de días hubo un webinar donde estaba el ministro de Vivienda, donde se consultó respecto a la ausencia de proyectos de agua en lo que es el sistema de PPP. Y una de las respuestas que llegó, no al ministro, eso sí, de otra persona del ministerio, era que hay plata, pero tampoco hay proyecto. Y que de hecho la única PPP que se planeaba en agua antes del gobierno de Duque, que es el sistema de agua potable y alcantarillado de Santa Marta, se había técnicamente desechado y en estos momentos están trabajando con proyectos un poco más pequeños. En el fondo, ahí hasta el momento sabemos de 18 proyectos por 66 millones de dólares en Compromiso por Colombia, pero obviamente debe haber varios más. Y lo otro, fuera ya de la órbita del gobierno nacional, tenemos todo lo que está haciendo la alcaldía de Bogotá. Técnicamente la primera línea del metro empezó la fase de construcción en octubre, pero se ha concentrado más que nada en la relocalización de redes de alcantarillado, de tendido eléctrico y gas, y también en lo que es la adquisición de predios. Las obras ya pesadas, como el patio de trenes y uno de los deprimidos de la línea, van a comenzar en el segundo semestre. Ellos también, en la alcaldía, y junto con la gobernación de Cundinamarca también están trabajando con la red Regiotran, que es lo que también le dicen un metro ligero, o también nosotros le llamamos un tren de cercanía. Está adjudicado el Regiotran de Occidente, que debería empezar trabajo este año, y están estructurando también Regiotran para la zona norte y también para la zona sur, en conjunto con la gobernación de Cundinamarca. Ahora también está Medellín, que este año planea licitar un tren ligero, bueno, también le dicen el metro de la 80, que son 980 millones de dólares. Ellos ya lograron asegurar el financiamiento del 70% de la obra por parte del gobierno nacional el año pasado, y ahora están trabajando en asegurar las vigencias futuras, que son los recursos que van a tener que ir aplicando de la alcaldía de aquí en adelante, y esperan hacer la licitación en septiembre y que el contrato quede adjudicado en el cuarto trimestre de 2021. Muy bien. Rogerio, tu equipo viene cubriendo las licitaciones de concesiones en Brasil muy de cerca. ¿Por qué no nos cuentas qué segmentos del sector presentarán un mayor número de proyectos en los próximos meses? Muy bien colocado, Sebastián. Hay muchos proyectos acá. Los segmentos más destacados ahora, donde se espera que presente una expansión de la inversión, son los sectores de carreteras, ferrocarriles, puertos y saneamiento. Hablando sobre el sector de carreteras, ha tenido varias concesiones en los últimos meses, inclusive hoy hay una concesión. Grande parte de las inversiones previstas en los contratos deberán comenzar a materializarse en los próximos trimestres. En el sector ferroviario, ferrocarril, hay dos movimientos interesantes. Uno es el cronograma de nuevas concesiones y el otro es la anticipación de la renovación de los contratos de concesiones existentes. Ambos movimentos están muy vinculados ao interesse das empresas mineiras e logísticas, como Vale e Rumo Logística, por exemplo, em invertirem em segmento para reduzir seus custos logísticos. Em el setor portuário, temos um movimento muito positivo devido ao calentamiento do mercado de exportação, vinculado ao desempenho das matérias-primas. Em el setor de saneamento, se esperam inversões muito importantes, devido a um cambio en la regulación que permite que más empresas privadas ocupen el lugar de las estatales. Las estimaciones
sobre saneamento dão conta de uma inversión necesaria de 135 mil millones de dólares hasta 2033 neste setor. Y cerca de que cerca de la mitad de la población brasileña no cuenta con los servicios adecuados de saneamiento. Muy bien, muchas gracias, Rogerio. Ariel, el gobierno de López Obrador ha ido marginando al sector privado de los grandes proyectos de infraestructura en México al punto de que han recurrido al ejército para ciertos megaproyectos. ¿Qué rol entonces está desempeñando el sector privado en el país? Sí, Sebastián, como mencionas, se ha visto el sector privado muy aislado de varios proyectos en México. Pero si pudiéramos destacar un tipo de proyectos en el que el sector privado se ha destacado son las carreteras, y especialmente las carreteras en asociación público-privadas. De hecho, en el Programa Nacional de Infraestructura, del cual ya mencionamos, había un paquete muy grande de 43 proyectos de carretera, 43 de los 68 proyectos que se incluyeron en el Plan Nacional de Infraestructura. Representan alrededor de $10,000 ¿no? Entonces, muchos de estos proyectos sí empezaron a tiempo en el 2020, otros empezaron desde el 2019 y hay muchos que siguen su construcción este año. Entonces, si pudiéramos destacar proyectos para el sector privado, se podría decir que las asociaciones público-privadas en carreteras son uno de ellos. Ahora, el gobierno se ha especializado en este modo de contrato que se llama en México desdoblamiento. ¿Qué es un desdoblamiento? Un concesionario de carretera llega a un acuerdo con el gobierno en el que dice que va a modernizar, va a expandir o va a llevar a cabo una nueva construcción en una concesión carretera existente. A cambio de este desdoblamiento, de esta inversión en proyectos de infraestructura, el gobierno cede un periodo de concesión más amplio, más largo. Este modelo, que también es una APP, se ha destacado mucho en México, ha dado buenos frutos y hasta ahorita es en donde el sector privado ha tomado mayor poder y se ha consolidado de mejor manera. Muy bien, gracias, Ariel. Hernán, esta última semana el gobierno argentino anunció que invertirá $27 millones para construir 4.000 paradas de autobuses en Buenos Aires. ¿Tendrán que conformarse los actores del sector con este tipo de iniciativas, con inversiones inferiores a los 50 millones? Y de ser así, ¿qué otros proyectos similares se están desplegando? Lamentablemente es así. Es parte de lo que había comentado en la pregunta anterior. La problemática de la falta de financiamiento que hay en el país, financiamiento externo, obliga a que los proyectos tengan que ser medianos y pequeños. O sea, el Ministerio de Transporte ha anunciado en reiteradas oportunidades en diferentes provincias la construcción o remodelación de estaciones de buses para modernizar la infraestructura de transporte, y eso terminan siendo proyectos chicos, proyectos que no superan a veces el millón, $2 millones. Lo mismo con el tema de rutas. Lo que tiene que ver con rutas es más que nada remodelación y pequeñas ampliaciones de algunas carreteras que también terminan siendo montos bajos. No nos olvidemos que por falta de financiamiento se dieron de baja todos los corredores que habían sido licitados durante el gobierno de Macri de APP, porque era imposible hacerlo y conseguir financiamiento, con lo cual estos pequeños proyectos van a seguir apareciendo, tanto lo que es agua y saneamiento, en construcción de viviendas o en construcción de escuelas. Eso va a seguir apareciendo todo el tiempo, porque es lo que el gobierno puede hacer con sus propios fondos, y más que nada en este año electoral donde necesita mostrar obra pública, o sea, mostrar que están haciendo trabajo, pero va a estar restringido a la capacidad propia de financiamiento del Estado, y como factor extra al impacto que pueda tener la pandemia en el país, que está afectando muchísimo y que aún no se sabe si vamos a entrar en zona de mayores restricciones, lo que complicaría cualquier cosa que tenga que ver con obra pública. Claro.
Javiera, uno de los mercados que cubres es el de Paraguay. ¿Cuál es el estado de ejecución de obras en ese país en el marco de la pandemia? A ver, una cosa que hay que entender de Paraguay es que el golpe de la pandemia ya de bruto le llegó bastante más tarde que al resto de la región. Los casos no empezaron a subir exponencialmente hasta más o menos agosto, cuando ya nosotros, por ejemplo, en Chile ya estábamos en un pic de contagio en alrededor de junio, julio. Pero ya llega el 2021 y llega lleno la pandemia, empiezan protestas contra el gobierno por falta de medicinas, falta de vacunas, empiezan literalmente acusaciones en contra de China por un tema de chantaje, ya que Paraguay es el único país de la región con relaciones con Taiwán. Y ocurre lo siguiente en el tema de obra pública. Paraguay había como apostado muy fuertemente por la obra pública en el tema de recuperación económica, incluso a pesar de que en algún momento tuvieron algunos problemas de financiamiento y el Ministerio de Hacienda llegó a decir al Ministerio de Obras Públicas que no podían financiar proyectos nuevos. Pero eso obviamente también dejaba los proyectos que eran financiados por multilaterales, seguían en pie. Ahora estamos en Paraguay, por lo que recuerdo, tiene 270.000 casos confirmados de COVID-19 y han llegado al punto de que tuvieron que suspender una licitación de infraestructura bastante importante, que era el tercer puente de la frontera con Brasil, también llamado el puente bioceánico. Se suspendió esa licitación, aparentemente ahora quedó pospuesta para julio, y del presupuesto de esa obra que era financiada por Itaipu Binacional, que eran 82 millones de dólares, se relocalizaron 30 millones de dólares para lo que es la construcción de infraestructura médica. Ahora, Paraguay técnicamente no está haciendo obras grandes de infraestructura hospitalaria, para dejar eso claro, pero ha estado licitando por la vía rápida, o sea, ni siquiera literalmente enviando invitaciones a las empresas para que coticen para construir pabellones de emergencia. Sin embargo, también siguen en curso varias obras importantes, como son el tramo 1 del corredor bioceánico, que era Loma Plata, Carmelo Peralta, y también el segundo puente con Brasil en Ciudad del Este. Muy bien. Rogerio, tu equipo ha informado que al presidente Bolsonaro lo investiga el Congreso por su pobre manejo de la pandemia. ¿Sería eso un gran riesgo para el sector de infraestructura? Y si no, ¿cuáles son los riesgos que hay que tener en cuenta para esa industria? Graças, Sebastião. Temos alguns riscos aqui para ponderar. A pandemia em Brasil ainda continua com cifras elevadas, apesar de que nos últimos dias hemos visto uma redução em número de casos. Sin embargo, el lento avance de la vacunación puede afectar la actividad económica en la segunda mitad del año y esto podría tener un efecto en el flujo de caja de las empresas en general, un efecto negativo, con algún impacto en la planificación de inversiones de esas empresas. Además, el deterioro del lado fiscal del gobierno puede provocar un rápido aumento de las tasas de interés e impedir o acesso das empresas a linhas de crédito vantajosas, tanto no mercado de renda fija como no de renda variável. Desde o ponto de vista político, temos uma investigação em Congresso contra a administração do presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas adotadas por o governo para combater a pandemia. Um processo de destituição, de impeachment de Bolsonaro, até este momento se considera improvável, apesar de que tal trâmite em Congresso pode generar uma redução em apoio do governo e retrasar o avanço de algumas reformas econômicas esperadas, como as tributárias e administrativas, contaminando o sentimento de inversionistas. Muy bien, gracias Rogerio. Ariel, hay mucho pesimismo sobre las inversiones en México. ¿Crees que lleguemos a ver nuevos proyectos de inversión en lo que queda del mandato de López Obrador? Todo indicaría tal vez que no hay muchas oportunidades por el clima político que se vive actualmente, por el clima de incertidumbre que perciben los inversionistas, que perciben los privados. Sin embargo, yo diría que el gobierno le puede dar la vuelta a esto fácilmente. Tenemos por ahí un tercer paquete de proyectos de infraestructura muy esperado que puede presentarse este año y
Hemos entrevistado a varios expertos que aseguran que incluso el gobierno pudiera incluir un cuarto paquete, un quinto paquete de ser necesario. Voluntad de los privados hay, intenciones de inversión hay. De hecho, Sebastián, además del Plan Nacional de Infraestructura, que lo lleva a cabo una asociación en México muy importante que se llama CCE o la Cámara, perdón, se me fue el nombre de la CCC, pero hay aparte otro plan de infraestructura que está buscando inversiones, y este plan de infraestructura lo está llevando a cabo otra asociación que se llama Concamín, y ya han presentado un plan muy robusto de infraestructura que vale 70,000 millones de dólares, de pesos, perdón, 3,300 millones de dólares, y que consta de 36 proyectos específicamente para la zona del sureste. Estos proyectos están en etapa temprana. Ahorita buscan inversiones. Yo creo que en los siguientes meses vamos a ver más anuncios de Concamín, ya sea que se consolidan estas inversiones, que se pone una fecha para iniciar los proyectos o que presentan más paquetes de infraestructura. Entonces, regresando a tu pregunta, sí, yo sí creo que va a haber más oportunidades de inversión este año y el siguiente, y que dejando atrás las elecciones, dejando atrás la política, se va a encontrar una manera de apoyar más proyectos de infraestructura. Te voy a poner un ejemplo. Hablamos mucho del periodo de veda electoral que vive México ahorita. Estamos en elecciones donde se está buscando candidaturas para la Cámara Baja, algunas candidaturas a nivel local como alcaldías, pero también hay 15 gubernaturas. Si bien para muchos esto representa un impedimento de inversión, yo sugiero que esto es una oportunidad, porque con nuevos gobernadores vienen nuevas propuestas estatales. Estamos poniendo a nuevos oficiales por periodos de 6 años. Entonces, hay que poner mucha atención a qué es lo que están presentando estos nuevos oficiales para sus estados. Muchos de ellos, de hecho, ya han presentado una agenda de propuestas de infraestructura, y creo que los privados pudieran ahí agarrarse para hacer llegar sus propuestas no solicitadas. O sea que las oportunidades van a provenir más de los gobiernos locales. Proveniendo de los gobiernos locales, y si no, el gobierno federal no actúa, estoy seguro de que las asociaciones mexicanas expandirán sus portafolios de proyectos. Perfecto, y estoy seguro que seguirás cubriendo esas oportunidades. Hernán, si los proyectos de obra pública en Argentina hoy en día son de menor escala, ¿significa que hay más oportunidades para empresas más pequeñas o los grandes grupos seguirán acaparando los contratos? Da una posibilidad de competencia mayor, obviamente, porque los requerimientos que precisa tener una empresa más chica los puede cumplir para una licitación. O sea, si en caso de que pidan obras similares o capitalización para poder participar de esas licitaciones, pues las empresas más chicas tienen esa posibilidad de formar parte, y no solo de formar parte, sino de cumplirlo, sin necesidad muchas veces de tener que hacer algún consorcio para poder llevarlas adelante. Cuanto más grande la obra, obviamente menos posibilidades tienen de hacerlo solas o deben buscar socios. Pero por el otro lado también son más competitivas, porque las empresas más grandes tienen estructuras mayores que cumplir y costos mayores que cubrir, con lo cual las más chicas pueden tener esta posibilidad de ingresar en un mercado que hasta entonces era más acotado para ellas. Muy bien. Bueno, ahora vamos a tratar de contestar un par de preguntas de los participantes, del público. Esta es para Javiera, sobre Perú. Alguien pregunta, me sorprende un poco que en la línea 4 de metro se busque un acuerdo gobierno a gobierno, cuando lo habitual es ir vía APP. ¿Esto significa que el gobierno peruano se responsabiliza también por la financiación? Bueno, gracias por la pregunta, y técnicamente la respuesta es que en buena parte sí. Y eso es parte también de una de las críticas que se está haciendo al modelo gobierno a gobierno en general, que aparentemente es más caro para el gobierno peruano hacer estos proyectos por esta vía. Incluso un comentario de un ex asesor del Ministerio de Economía, no recuerdo bien el nombre, pero él decía que literalmente Perú podía poner su calificación crediticia en riesgo si seguía ejecutando tantos proyectos por esta vía.
Ahora, ¿qué es lo que dicen las autoridades? Aparentemente se demoraron tanto con la línea 2 del Metro de Lima, para dar un recordatorio, esa línea empezó construcción en 2014 y recién van a empezar a abrir por pedazos dentro de este año. Incluso había autoridades que le han llamado el ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Muchos retrasos, especialmente en lo que es adquisición de terreno. Así que lo que ellos quieren hacer es hacer las líneas 3 y 4 por medio del gobierno a gobierno y usar esa experiencia y know-how para lo que sea la construcción de líneas futuras. Muy bien, perfecto. Hay otra pregunta. ¿Cómo ha sido la participación e integración de empresas chinas en los diferentes países de Latinoamérica en proyectos de licitación de infraestructura? Rogerio, en todo el proceso que lleva ahora adelante Brasil, con las concesiones, con las licitaciones de concesiones, ¿qué nos puedes contar sobre la participación de empresas chinas y cómo se están ajustando al proceso? Si se están juntando con empresas locales para participar, o cuál es la dinámica. O que se passou acá, Sebastián, é que as empresas chinas em Brasil começaram primeiro a inversões em sistema elétrico, há muitos anos atrás. E mais recentemente começaram a mirar com mais profundidade em ativos de infraestrutura, com mais proeminência para ativos de obras de mobilidade urbana, como metrô de Salvador, capital de Bahia, do estado de Bahia, e também vimos que algumas empresas de China têm comprado a participação de empresas brasileiras. Por exemplo, um grande conglomerado chino comprou a participação de Concremate, uma empresa de construção local. E agora, o que muitos expertos nos dizem acá é que as empresas chinesas estão olhando com muito interesse para obras de saneamento, pero não vai acontecer uma onda agora de inversões China. Eles vão esperar uma melhoria no sistema de regulação para entrar. Aí sim, esperamos muito inversões chinas em setor de saneamento também. Até agora, o que vemos são investimentos chinos en medias compañías en Brasil. Muy bien. Bueno, Hernán ya se refirió a China. Javi, ¿algo que nos puedas decir sobre la participación de empresas chinas en los mercados que cubres en el Cono Sur? Efectivamente, y parece ser que China está bastante interesado en el mercado de concesiones de Chile y de Colombia. Ahora, en Chile, la primera adjudicación por una empresa china en el sistema de concesiones fue en 2018 con el embalse Las Palmas, pero antes de eso ya habían presentado una oferta en la licitación del Américo Vespucio Oriente Tramo 2, aunque ese contrato finalmente lo ganó el Grupo Costanera. Después de eso, ya solamente dentro de este año se han adjudicado 2 contratos de concesiones a empresas, a consorcios con participación china. Uno es la PPP del Sistema de Salud de la región del Maule, que son 3 hospitales, y el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 Sur, que técnicamente empezaron operaciones ya hace un par de semanas. Ahora el consorcio chino está operando ahora la autopista, obras de mejora van a empezar después. Y por lo que recuerdo también están interesados en otros contratos de hospitales. Ahora, fuera de concesiones, también tenemos un consorcio chino que ya se ha adjudicado 2 contratos de provisión de material rodante para los sistemas de transporte ferroviario de pasajeros en la zona sur, que son los que la filial PESUR DF, y también obviamente tenemos la adquisición de SG, pero eso ya en el mercado de energía. Otra cosa, más que nada, China se está tratando de ajustar un poco al modelo concesionario chileno, porque hace un par de años tuvimos esta situación en que un consorcio chino en conjunto con Geocopper trató de proponer un sistema de tren rápido entre Santiago y Valparaíso, pero no por la ley de concesiones, y el gobierno tuvo que salir a pedirle que lo hiciera formalmente, y en medio de todas estas demoras, el participante chino salió del consorcio y fue reemplazado por Acciones. Y actualmente, en ese sentido, ahora tenemos 2 propuestas que está analizando el gobierno, aunque eso quedó parado por la pandemia, ya no pueden hacer estudios de demanda, pero más o menos fue como una experiencia de aprendizaje para China en ese sentido.
Ahora en Colombia, China no participó de las licitaciones de las autopistas 4G, pero literalmente podría decirse que compró una participación en alguno de estos proyectos y probablemente está esperando participar más en las adjudicaciones de proyectos 5G. Y ya un poco fuera de lo que es la Agencia Nacional de Infraestructura o ANI, que maneja las concesiones a nivel nacional, tenemos las adjudicaciones del Regiotrans de Occidente y el Metro de Bogotá que mencioné anteriormente. Muchas gracias, Javi. Por último, hay un par de preguntas que se refieren a la polémica o si es apropiado que los gobiernos en estos momentos de crisis por la pandemia destinen recursos a proyectos y no a combatir la crisis sanitaria. Hernán, no sé si en Argentina se da esa dinámica o si por el contrario se está criticando al gobierno por iniciativas de poco relieve como la de las paradas de autobuses. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Si bien hay críticas, obviamente por el tamaño de los proyectos, son todos conscientes de la situación que vive el país. O sea, nadie podría estar exigiéndole al gobierno que haga megaobras públicas, cuando todos sabemos que no hay financiamiento. Entonces, la cuestión es realista. Sí, los gobernadores están intentando conseguir que el gobierno destine parte de ese presupuesto a sus provincias, porque obviamente la obra pública motoriza todo lo que es la mano de obra y las economías locales, y entre la situación de pandemia, entre la situación de financiera y económica que vive la Argentina hace ya varios años, la ausencia de estas obras provoca problemas. Entonces se están tratando de dividir lo poco que hay en este momento, sumado a que, como mencioné anteriormente, es un año electoral y es un año donde todos quieren tener algo de obra para poder mostrar a su electorado y permitirle ganar los comicios. Entonces, la situación es más que nada esa, estamos dividiendo la escasez. Me pregunto, Rogerio, si la misma crítica aplica en Brasil o si por el contrario Bolsonaro quiere inaugurar más obras, ya que se lo ve preocupado de cara a las futuras elecciones con la vuelta al escenario político de Lula y su realmente pésimo manejo de la pandemia. ¿Qué nos puedes decir sobre ese debate en Brasil, Rogerio? O que se passa acá, Sebastião, é que vemos que é um cenário muito positivo para as concessões, porque o governo consegue avançar em projetos ao mesmo tempo que os recursos vêm dos parceiros privados. Então, nós vemos uma série de projetos avançando em Brasil, não com muito dinheiro de governo, mas através de privatização, através de concessões. Então, se forma no Brasil um cenário onde não há muita resistência em Congresso, como se existia no passado, para esse tipo de projetos, para esse tipo de modelo de inversões. O que há um problema em Brasil é sobre as PPPs, porque o dinheiro que vem de los governos, não somente do governo federal, mas também governos locais, não é esperado que estes governos tenham cash para pôr em projetos e que se avancem. Então, o cenário é muito positivo, com muito pouco debate a respeito de concessões, e o cenário não é positivo para as PPPs. Muy bien. Bueno, les quiero agradecer a todos. No alcanzamos a responder todas las preguntas del público, pero ahora César, como bien nos dirá César, vamos a volver con las preguntas a la gente que hizo las preguntas para obtenerles respuestas. Les quiero agradecer por toda la cobertura y por los comentarios de hoy. Y bueno, y agradecer a todos los asistentes a este webinar. César, volvemos contigo. Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias Javiera, Rogerio, Hernán, Ariel y Sebastián. Como decía Sebastián, ha habido muchas preguntas, algunas muy específicas, así que muy específicas y que quizás no solamente abarcaban infraestructura, sino también energía, así que vamos a ponerlas en la mesa de los equipos de otros sectores que cubrimos en los países de la región para poder responderlo.
Quería solamente comentar que todos los proyectos que se han mencionado durante el debate son parte de nuestra base de proyectos en nuestra plataforma, donde los suscriptores pueden ver más detalles, las etapas en que están los proyectos, las empresas vinculadas, qué hace cada una y los contactos clave. Y finalmente quería comentarles que Beneméricas seguirá organizando estos webinars a lo largo del año, por lo que les seguirán llegando invitaciones para participar. Para quienes no son suscriptores de Beneméricas, si quieren conocer más sobre quiénes somos y qué hacemos, por favor visiten beneméricas.com. Muchas gracias a todos, que tengan un gran final de semana. Los clientes cambian, los negocios cambian, el mundo se transforma más rápido que nunca y las oportunidades están ahí, esperándonos. Más de 20 años de innovación nos han convertido en la solución líder de inteligencia de negocios de Latinoamérica. BN Américas es una plataforma especializada en noticias, proyectos, perfiles de empresas, contactos clave, análisis, riesgo político y más, todo en un mismo lugar. Cada día, más de 50 periodistas y especialistas en terreno analizan las industrias más importantes de la región. Explora los proyectos donde están las oportunidades para tu negocio. Encuentra las compañías que están participando en esos proyectos y conéctate con quienes toman las decisiones importantes. Toma las mejores decisiones de negocio con información precisa sobre las industrias que mueven la economía de Latinoamérica. Accede a miles de noticias con novedades sobre proyectos, regulaciones e inversiones. Sigue las tendencias, conoce los riesgos y oportunidades para tu negocio, accediendo a los análisis y reportes de nuestros especialistas que cubren toda la región. Redefine tu estrategia de negocio y decide tus próximos pasos hacia el éxito. BN Américas. Conectando oportunidades.